El fenómeno del Spider-Verse ha regresado. Spider-Man Across the Spider-Verse se ha estrenado. ¿Pero esta película está a la altura de las expectativas? Bueno, acompáñame a descubrirlo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Un video en el cual hablaremos sin spoilers de la película de Spider-Man Across the Spider-Verse, la secuela de la gran cinta animada que fue Into the Spider-Verse en el 2019, que ahora nos presenta una historia mucho más grande en tema de recorrer el Spider-Verse y que nos presentará un desarrollo muy importante para Miles Morales en su camino como héroe. Y antes que nada, decir que esta película, más que cine, es arte. Y realmente, o sea, si ustedes creen que estarán exagerando diciendo que es un peliculón y que es de las mejores de superhéroes, que posiblemente es una de las mejores cintas animadas, realmente es que no están exagerando, porque es una película muy buena. En todo aspecto, la película se enfoca tanto en introducirte en la historia como que tú veas un producto que realmente te sientas fascinado de poder apreciar. Es una película que tanto técnica como narrativamente es espectacular. Y creo que lo más importante de esta película y lo que debía satisfacer más que nada era tanto en su historia y era, digamos, que en el tema de la estética y en el cómo se iba a desarrollar la película en tema de animación. Y eso es lo que más quiero rescatar en esta opinión, como en la que vamos a hablar con spoilers. Porque es que realmente estos dos puntos son muy importantes. Para empezar, debemos hablar de que Spider-Man Into the Spider-Verse literalmente podríamos decir que revolucionó cómo es el tema de la animación y cómo realizar una película de animación a un nivel donde las otras quieren copiarte. Y eso lo vemos ejemplificado, digamos, en la película de Gato con Botas, que quiso replicar la animación de Into the Spider-Verse. Y si bien digamos que en algunas partes lo logró y en otras no, digamos que ese concepto que desde el inicio puso esa película hizo que esta fuera muy aclamada y de hecho por la cual ganó el Oscar a Mejor Película Animada. Digamos que no me voy a enfocar en temas tan estéticos, digamos que decir que el cuadro por cuadro, que la combinación de 2D y 3D, digamos, yo sé lo básico de animación y de cómo hacen este tipo de películas, y realmente he de decir que Across the Spider-Verse no, digamos, que revoluciona tanto como en su momento lo hizo Into the Spider-Verse, pero hace que cada universo, que cada secuencia, que cada escena realmente tú veas y aprecies el trabajo que hay detrás de esa película, digamos que el cómo realmente pusieron empeño en cada fotograma, en cada cuadro, digamos, en cada persona araña, en cada personaje, en cada secuencia, en absolutamente todo hay detalles. Hay un montón de easter eggs por todos lados. Digamos que todo en la película, así hagas un clic, así hagas esto, hay que analizarlo porque es una película que está llena de easter eggs y que la animación hace que esto se desenvuelva tan bien dentro de toda la historia que es sumamente impresionante ver el resultado. Y es que, como les digo, es una película que estéticamente es perfecta y que si no gana el puto Oscar a Mejor Película Animada, yo no sé qué es lo que están haciendo los Oscars. Pero bueno, a ver, le robaron el Oscar a The Batman por Mejor Banda Sonora, así que uno puede esperar cualquier cosa. En general, toda la película se desenvuelve de forma en que tú sientes la atmósfera en la que se está desarrollando una escena. Por ejemplo, si te presentan el universo de Gwen, tú sabes que es el universo de Gwen por la coloración, por el ambiente. Si es el universo de Spider-India, sabes por qué es el universo de Spider-India. Digamos, por cómo se transmite esa atmósfera al espectador y es realmente impresionante. Y digamos que todo en esta película, la paleta de colores, absolutamente, digamos, lo que tiene que ver con animación está tan bien plasmado que yo creo que una persona que estudie o se dedique a la animación no puede no elogiar esta película porque realmente se nota el trabajo que hay detrás de ella. Saliéndonos de aspectos técnicos, ya tenemos que hablar como tal de lo que es la historia y es arte también. Bueno, esa no es arte, es cine. Realmente decir que ya se nos había anticipado que la película abordaría el Spider-Verse y crearía un conflicto para Miles Morales mucho más grande a lo que lo hizo Into the Spider-Verse. Digamos que si en esa película nos había sorprendido el cómo desarrollaron a Miles, el cómo lo presentaron, el cómo poco a poco nos iban introduciendo los Spider-Man, esta película lo eleva a tal punto en el que supera de una u otra forma a su predecesora. Todos los personajes van apareciendo con naturalidad y se desenvuelven con naturalidad a lo largo de la historia. Digamos que la película en un inicio se enfoca en Gwen y realmente entiendes el por qué pasa eso, aunque digamos es un poco largo para después introducirnos con Miles, pero realmente entiendes por qué ocurre eso y ella es la coprotagonista con Miles, lo que hace que ellos tengan una relación muy interesante. Miles sigue siendo el protagonista y la película, a pesar de que explore todo el Spider-Verse, no deja de lado el hecho de que esta es su historia y este es su camino como héroe. Realmente, después de que dejan de enfocarse en Gwen y se enfocan completamente en lo que es la historia, Miles de una u otra forma es quien se roba la
película y a quien, digamos, apoyas de una u otra forma, incluso cuando sabes que la Spider Society tiene la razón. Esto ya lo vamos a hablar en el tema de los spoilers. Adicionalmente, la historia conecta los sucesos de Into the Spider-Verse de una forma muy inteligente, de manera que entiendes por qué es que ocurre todo esto y por qué debe ocurrir lo que está por pasar. Igualmente, el final es un cliffhanger que nos deja totalmente intrigados para la película de Beyond the Spider-Verse. Así que si van a esperar una película como la primera donde se resuelva todo, temo decirles que esto va a acabar un poco quizás como Rápidos y Furiosos 10. Pero bueno, el final de Rápidos y Furiosos 10, la verdad todo el mundo se lo esperaba y... bueno, es que es Rápidos y Furiosos. Hablando de otros personajes, digamos que Peter Parker no es tan importante, pero cuando aparece es chistoso y es bastante interesante ver cómo interactúa tanto con los personajes que ya conocía, que son Gwen y Miles, y también con Miguel O'Hara. Y cuando aparece, digamos en su primera escena, realmente se roba la película por donde sea, porque es un personaje imponente, es un personaje que en diseño está espectacular, es un personaje que ante todo tiene un gran propósito en la película y que más allá de ser un antagonista, bueno, a lo mejor sí es un antagonista, porque un antagonista no es tanto un villano del todo, sino que es una contraparte para Miles en las ideologías de lo que cada uno quiere. Y la película en cierto momento te da ese mensaje de que a veces tienes que sacrificar aquello que más amas para convertirte en lo que debe ser. Eso es un mensaje muy poderoso y que realmente es lo que significa Spider-Man en toda su historia, en todas sus versiones. Es una película que muestra el concepto de Spider-Man y que a cada hombre araña o persona araña, por singular que se nos presente, digamos que se nos presenta Spider-Bite, tenemos a Spider-Punk, tenemos a Scarlet Spider, que no fue tan interesante, pero está en la película. Tenemos a Jessica Drew, que también es un personaje muy bueno, que me gustó mucho su protagonismo en la película. A todos y cada uno realmente le da su momento de brillar y a cada uno lo trata con la esencia de Spider-Man. Por ejemplo, a Hobie Brown me sorprendió mucho porque realmente vemos la esencia de ese personaje sin que se salga el tema de que es un Spider-Man. Con Pavit Prabhakar o Spider-India es un personaje bastante chistoso y que presenta no tanto la esencia de los cómics, pero que tú sabes que es esa versión de Spider-Man. Spider-Bite es un personaje que en diseño está muy bien hecho y que en cierta parte tiene su momento de protagonismo que la hace bastante interesante. Ya hablando de otros Spider-Man, por ejemplo de Spectacular Spider-Man, eso no es spoiler porque ya estaban los pósters y había imágenes en los spots. Él junto a otros Spider-Man especiales como por ejemplo el Spider-Man Unlimited o por ejemplo... no, ese es spoiler, ese no. Hay otros Spider-Man que simplemente son cameos y que tienen las voces de los Star Talents. Y hablando de ese tema, he de decir que uno en específico me sorprendió mucho porque hizo un gran trabajo. No sé si había estudiado, había trabajado en el doblaje, pero la voz de Spot, que no me acuerdo el nombre del que lo hace, pero... realmente he de decir que me sorprendió porque yo esperaba uno que fuera un poco más tonto, que incluso en sus videos es un poco paródico, y en la película se desenvuelve tan bien doblando a The Spot que tú dices, puta, quiero ser actor de doblaje. Ya hablando de otros, por ejemplo del Andrés Navi, tranquilos, no es Espectacular Spider-Man. ¡Sí! ¡Ay, gracias, Dios del cielo! Y digamos que su Spider-Man pues sí está bien, pero... no cambia mucho a lo que ha hecho con Flash o lo que hizo en esa película de los espías. Guarnizo realmente me caga que haya hecho el personaje que hizo porque no le dio esa fuerza que necesitaba. Y digamos que hubo otros que realmente no lo reconocí o simplemente no los tomé en cuenta. Realmente tuve presente a esos tres que digamos eran los más polémicos, los más importantes. Y digamos que puedo decir que Navi estuvo más o menos bien, Guarnizo no me gustó el personaje y el que hizo The Spot está impresionante. No es una película que digamos debamos criticar por el doblaje, es una película que tiene muy buenos actores de doblaje que... bueno, eso es un tema más de los que estamos en Latinoamérica. Obviamente voy a repetirme la película en inglés porque es una película que debe verse en su idioma original y yo creo que es mejor en su idioma original por el hecho de que tenemos grandes actores detrás de las voces de los personajes. Incluso yo quería verla en un inicio en inglés, pero preferí verla en español pues para comprender mejor todo. Pero sí quiero verla en inglés para escuchar por ejemplo a Daniel Kaluuya como Spider-Punk y también a Andy Samberg como Scarlet Spider, que son de las cosas más interesantes que tiene la producción de la película. Pero bueno, ahí estamos otra vez en aspectos técnicos. Otra vez en la historia, digamos que cada personaje como tal se desenvuelve muy inteligentemente, cada personaje aparece porque debe hacerlo, no hay un personaje que tú dices que sobre, y realmente hablando como tal de Miles, digamos que él es completamente el protagonista y digamos que la historia primero trata de darnos un contexto muy largo, es decirlo como de 1 hora, hasta que ya nos mete finalmente en todo el tema del Spider-Verse. Y cuando nos mete en ese tema del Spider-Verse nos explican todo y ahí es donde tú entiendes la importancia de
todo lo que ha ocurrido en la trama y todo lo que incluso terminó ocurriendo en la primera película. Entonces es algo que por subtramas es muy inteligente, aunque un tanto complicado porque son demasiadas, pero que logra que todo eso apunte al argumento principal de la película y todo eso al final tenga una repercusión muy importante. Como les digo, el final realmente a unos los va a dejar con ganas de más, y lo peor es que tenemos que esperar más de un año para poder ver Beyond the Spider-Verse, que se va a estrenar en octubre del próximo año. Pero digamos, no es un final en el que tú digas que es como Infinity War, que tú te sientas muy desesperanzado, sino que al contrario es un final en el que tú dices, yo quiero ver más de esto, pero no porque deban resolver el conflicto, sino porque es una historia que tiene mucho potencial y mucho que abordar, más de lo que lo hizo en esta película. Y si bien no hay cameos que sean muy deslumbrantes, bueno, hay unos que sí y que tienen una conexión con diversos universos muy importantes, es una historia que se enfoca más que nada en los personajes que presenta. Digamos, no se va a enfocar en The Spectacular Spider-Man simplemente porque él es un cameo. Se enfoca en los personajes como Miles, como Gwen, como Spider-Man 2099, porque ellos son los protagonistas y los ejes en los que gira toda la trama. Eso sí, he de mencionar que en mi experiencia personal, en el final, y por lo que digamos es el tercer acto de la película, que no es una batalla final, es lo que ya siembra la conexión entre esta y la tercera película. Es decir que si hay un momento en el que yo digo, pero esto va a acabar acá, o van a resolver algo, o dónde es que va a acabar esto, porque la película ya se me estaba haciendo muy larga y ni siquiera habíamos llegado a las 2 horas. No sé si es por la secuencia de eventos que tiene la película, pero sí se me hizo un poco larga en esa última parte, y ahí es donde yo decía, esto va a acabar acá, o van a seguir, o dónde van a acabar. Y es que además el soundtrack tampoco ayudaba, porque era de esos soundtracks que se iban elevando como de escena final para que se pusiera la pantalla en negro y luego seguían con la película, y yo decía, pero puta, o sea, después no salen con que la película en realidad duraba 3 horas. En otro aspecto técnico, el soundtrack de la película es muy bueno. Realmente puedo decir que compite con el de la primera cinta, porque ese era un poco más de canciones. En este caso equilibran las canciones de letra y la música instrumental, que esta última en específico se me hizo mucho mejor que la de Into the Spider-Verse. Ambienta las escenas de una forma realmente buena, y digamos que las secuencias donde hay música de letra pues se asemejan mucho a las que vemos en Into the Spider-Verse. Otra cosa que mencionar es que cuando se meten de lleno en el tema del Spider-Verse y el desarrollo de Miles, se olvida un poco a The Spot, pero digamos que ya hemos visto suficiente del personaje como para que se den ese lujo de poder acabar con el personaje. O sea, no acabar, sino dejarlo de un lado para que después regrese. Y digamos que en ese sentido, The Spot es un villano que al principio se presenta muy torpe, pero que tiene una conexión con Miles bastante interesante, y eso hace que él llegue al punto en el que realmente lo veas como una amenaza y no como el pendejo que ves en la primera escena. Y lo digo porque si ya la vieron o la van a ver, en la primera escena va a ser literalmente un tipo vestido de dálmata re pendejo. En el desarrollo de la historia también he de decir que la película se da el lujo de ser chistosa, y me refiero a no que se da el lujo de que sea una película que no va a ser chistosa, sino que es una película que por momentos, cuando debe ser seria, es seria, y cuando debe ser chistosa, es chistosa. Es una película que maneja muy bien la comedia, que no la sobreexplota, y que si la va a sobreexplotar, es una comedia que da risa. Eso en parte hace que la historia se aprecie de una mejor manera, porque si ves una película estéticamente hecha tan bien, que tenga una historia tan buena, y que tome el tono que debe tener en cada escena, pues tú dices, esto es un peliculón. Es que realmente no podemos hablar mucho de lo que es en sí la película sin spoilers, porque tenemos que hablar mucho con spoilers. Y les puedo decir que si están esperando una película que eleve el nivel de la Spider-Verse a una escala mucho mayor, que tenga muchos hombres araña y que tenga una historia muy buena, con comedia, con seriedad, y digamos que en cierta parte un poco más oscura que la primera, Across the Spider-Verse les va a gustar mucho. Advertencia, y no sé si sea spoiler, pero solo quiero prevenirlos, la película no tiene escena post créditos, por lo que no se queden como yo hasta el final de la película. Pero como les digo, es una película que está llena de sorpresas, que tiene muy buenos personajes, que tiene una muy buena historia, un muy buen tono, la estética perfecta, eso sí de decirlo. Tal vez la historia se tambalea en una que otra cosa, tal vez tiene un 98% correcto y un 2% incorrecto, pero lo que es la estética de esta película es arte, realmente es arte.
Así que como les digo, si quieren una película muy buena, si su héroe favorito es Spider-Man y disfrutan mucho las historias del héroe arácnido, esta película les va a gustar mucho. Pero esperen que esto no termina aquí. Por ahora estén pendientes al canal donde próximamente hablaremos de esta película con spoilers y de cómo todo esto va a repercutir en la película de Beyond the Spider-Verse. Si les ha gustado no se les olvide dejarle un like y si no lo están, suscribirse al canal con la campanita para que no se pierdan de próximos videos. También que dejen todo lo que piensan de la película por ahora sin spoilers en los comentarios. No se les olvide revisar más contenido de esta cinta que ya está disponible en el canal. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.